Hola a todos y todas, el día de hoy les vamos a hablar sobre el párrafo como unidad textual, tomando como base el libro Aproximación al texto escrito de Álvaro Díaz Rodríguez. Nosotros somos Ana María Fajardo, Cristiana Arley Esteves, Laura Daniela Jaimes, Paula Andrea Piñeres y Angie Natalia Sequeda Beltrán. Somos estudiantes de la licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Industrial de Santander en el vigente año 2024. Sin más que decir, comencemos. Hola, mi nombre es Ana María Fajardo y les voy a hablar del párrafo desde su estructura externa y su estructura interna. Primero, un texto escrito está conformado por uno o más párrafos, y los párrafos son bloques constituidos por una o varias oraciones que finalizan con un punto y aparte, lo que quiere decir que visualmente en un párrafo hay tantos en un texto como puntos y aparte. Sin embargo, los párrafos también pueden terminar en signos de exclamación, de interrogación e incluso con puntos suspensivos, lo que quiere decir que no siempre nos vamos a encontrar con puntos y aparte. Todo depende de las intenciones comunicativas que tenga la persona que ha escrito el texto. Hasta este punto solo hemos hablado de la estructura externa del párrafo, como lo vemos visualmente. Ahora hablaremos sobre los detalles de su estructura interna. Un párrafo de desarrollo está constituido por una serie de proposiciones que giran alrededor de una idea principal, lo que permite que se le considere como una unidad de pensamiento textualizado. Cabe aclarar que una unidad de pensamiento textualizado, según el documento, el libro de Álvaro, se refiere a la estructura y organización de un texto escrito que permite transmitir un mensaje coherente y comprensible. Se basa en la cohesión y en la coherencia del texto para poder asegurar que las ideas estén bien conectadas y sean claras para el lector. Esta unidad es fundamental para la efectividad de la comunicación escrita y se manifiesta en elementos como la oración, el párrafo y la organización general del texto. Usualmente esta idea principal de la que hablamos anteriormente se puede resumir en una oración conocida como oración temática, mientras que las demás oraciones que lo acompañan son aquellas ideas o bueno, oraciones secundarias y que sirven para desarrollar o ejemplificar la idea principal. Ahora, las nociones de oración y proposición que aluden a categorías diferentes, como lo podemos ver. La proposición es una unidad lógica propia de la estructura interna o profunda y está ligada al significado y a la coherencia, es decir, con la secuencia de ideas y la intención comunicativa que se tenga. Mientras que la oración es una unidad gramatical propia de su estructura externa o superficial y va más ligada con la cohesión. Ahora bien, cabe recordar que la cohesión contiene medios que aseguran la solidez del conjunto, sus reglas gramaticales, signos de puntuación, etc. Se refiere a aquellos recursos lingüísticos que son utilizados para poder conectar y unir las partes de un texto. Estos recursos pueden incluir los pronombres, los conectores, repeticiones léxicas, entre otros. Mientras que la coherencia es el hilo conductor que lleva una secuencia de ideas y nunca se dará con la intención de comunicación si un texto no está correctamente estructurado. Muy bien, teniendo en cuenta esto, podemos saber que son diferentes pero complementarias la oración y la proposición. Esta distinción permite apreciar con mayor claridad el hecho de que todo párrafo de desarrollo tenga una idea central, pero que esta idea no siempre está expresada en una oración temática. Como podemos ver en estos dos siguientes ejemplos, tenemos el párrafo con una idea explícita que es: hasta ahora los científicos se han dado cuenta de que si una abeja encuentra alimento, va donde las otras y baila una danza dentro del panal. Dependiendo de qué tan lejos esté el alimento, puede hacer dos clases de danza: una en la que traza círculos y otra en la que hace la forma de un 8. Con esa danza indica dónde está la comida. Luego de la danza, todas las demás van a recoger el alimento. Es un fragmento tomado del Ministerio de Educación Nacional del Lenguaje de Segundo en la tercera cartilla, de la página 16, con un título de Las abejas también se comunican. En este texto, al leerlo y dividirlo por frases, por puntos seguidos, podemos darnos cuenta que tiene una idea principal explícita que nos la da el texto, la cual sería: hasta ahora los científicos se han dado cuenta que si una abeja encuentra alimento, va donde las otras y baila una danza dentro del panal. El resto del párrafo nos dice el tipo de danza que hace
y como el resto de las abejas al leer su danza van a recoger el alimento. Ahora bien, tenemos los párrafos con una idea principal implícita. En este tipo de párrafos, el lector tiene que hacer uso de su conocimiento para poder inferir una idea. En este caso, es muy sencillo dividir el párrafo por oraciones y al sumar las oraciones daremos con una conclusión o una idea que englobe todas las oraciones del párrafo. Tenemos este, que es el caimán aguja, su límite de crecimiento para los machos es de 7 metros y de 4 metros para las hembras. Los adultos jóvenes son de color gris ratón y de hocico bastante angosto y puntiagudo. Los ejemplares más viejos son de color gris oscuro o negruzco y hocico más ancho. También se lo conoce con los nombres de caimán porro y cara de tabla. Es tomado, adaptado del Ministerio de Educación Nacional colombiano, de la cartilla de lenguaje de quinto en su tercera edición de 2010. En la página 10 lo pueden encontrar bajo el título de Caimán de Aguja. En este caso se divide el párrafo por oraciones que son separadas por un punto seguido. En este caso serían 4 oraciones ya señaladas. Para poder hallar la idea principal, se tienen que sumar las 4 oraciones que nos proporciona el texto y sacar una conclusión que englobe los temas hablados. En este caso sería que los caimanes experimentan cambios físicos y de tamaño a medida que envejecen, y que estos cambios son diferentes entre machos y hembras. Hola, yo soy Laura y a continuación vamos a hablar de la extensión del párrafo. Realmente no existen reglas sobre cuál debe ser la extensión de un párrafo. Existen párrafos bastante extensos en los que sus autores desarrollan más de una idea importante y están muy bien escritos, pero es importante saber que abusar de este procedimiento puede dificultar la comprensión del lector y estos se ven obligados a releer para poder captar las distintas ideas principales, pues es un solo párrafo que en su desarrollo proposicional contiene 2 o 3 párrafos distintos. Por otro lado, están los textos en los que encontramos 2 o 3 párrafos que perfectamente pudieron haberse hecho en uno solo, pero aún así todos están perfectamente escritos también. Realmente las técnicas que se utilizan dependen netamente del estilo formado por cada estudiante escritor, aunque lo ideal sería desarrollar una sola idea importante en cada párrafo, pues esto ayuda al escritor a mantener un orden claro y no desviarse del tema. Mientras, por otro lado, esto ayuda mucho al lector a seguir más fácilmente las ideas planteadas por el escritor y la descodificación del texto se hace menos tediosa. Continuamos con la ubicación de la idea principal de un párrafo. Generalmente, la idea principal aparece al comienzo, pues estos párrafos suelen ser los más fáciles de escribir y leer, evitando el riesgo de salirse del tema para el escritor, que el lector deba buscar a lo largo del párrafo su idea central. Sin embargo, existen párrafos en donde la idea principal aparece en la mitad o a final del mismo. Todo depende de cómo el escritor organice sus ideas. Entonces, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de la ubicación que puede tener una idea principal en un párrafo. Empezando con este ejemplo. Actualmente los seres humanos producimos más basura de la que somos capaces de eliminar. Claro que no se produce la misma cantidad de basura en la ciudad que en el campo o de unos países a otros. En todo caso, gran cantidad de esa basura no es biodegradable, o sea, la naturaleza no la puede reintegrar y entonces se acumula, contaminando los suelos, las aguas y el aire del planeta. De otro lado, producimos diariamente millones de productos. Con ello, satisfacemos unas maneras de consumir, sin pensar en el reciclaje ni el hecho de que hay bienes que se malgastan y que no son renovables. Este párrafo es un ejemplo perfecto de lo que mencionábamos anteriormente, de cómo un párrafo con la idea principal al inicio es muy fácil de entender para el lector, pues nosotros al leer esta oración, actualmente los seres humanos producimos más basura de la que somos capaces de eliminar, nos podemos dar una idea bastante precisa de lo que vamos a leer a continuación, es decir, del contenido que podría tener este párrafo. Continuamos con el siguiente ejemplo. Bueno, con los siguientes 2 ejemplos tenemos una situación bastante particular, pues fueron escritos por 2 estudiantes muy especiales del grado quinto primario. Y dice así:
En el gran bosque la vida es mágica, llena de colores y con bonitos paisajes. Las ardillas esconden nueces y crecen nuevos árboles por eso. Distintas especies de animales y vegetales viven en el gran bosque y cada uno de ellos es muy importante para que funcione. Los árboles son grandes y verdes, tienen comida como manzanas para los animales y flores para que las abejas polinizan. También protegen del sol y hay animales que viven en los árboles como las ardillas y los pájaros. Acá tenemos la idea principal en medio del párrafo, que vendría siendo distintas especies de animales y vegetales viven en el gran bosque y cada uno de ellos es muy importante para que funcione. En la oración que engloba realmente el contenido del párrafo y aunque está ubicada en el medio de este, no pierde de ninguna manera su sentido y está bien escrito. Continuamos con el siguiente ejemplo. Las calles son muy grandes y ruidosas. No me gusta mucho salir solo. No hay nadie que te pueda ayudar si te pasa algo malo. Puedes caerte y lastimarte. Hay carros que manejan muy rápido y se pasan los semáforos en rojo. Hay personas malas que te quieren hacer daño. Además, si te pierdes, es muy difícil volver a casa sin tu mamá. Estar solo en las calles es muy peligroso. Acá tenemos la idea principal, efectivamente, al final del párrafo. Primero nos desarrollan la temática y la idea principal está al final con esta oración. Estar solo en las calles es muy peligroso, lo cual encierra todo lo que hemos mencionado anteriormente, que las calles son grandes, ruidosas y todos los peligros que puede correr un niño. Y aún así, a pesar de que está ubicada al final del párrafo, todo el párrafo está bien desarrollado. Y finalizamos con este ejemplo. Existen animales que no benefician al ser humano. Algunos transmiten enfermedades, otros dañan los cultivos y otros contaminan los alimentos que consumimos. Estos animales se consideran nocivos o perjudiciales. Este es un ejemplo de el esquema cuadrado o mixto. Este quiere decir que la idea principal que podemos encontrar al principio del párrafo se reitera en la conclusión en la parte final, pero con otras palabras. Acá lo podemos ver. Existen animales que no benefician al ser humano. Y al final nos dice, estos animales se consideran nocivos o perjudiciales. Retomamos la idea principal que vemos al principio del párrafo y la volvemos a mencionar con distintas palabras, pero sin perder su sentido al final. Esto sería todo. Muchas gracias y continuamos con mi compañero. Hola, soy Paula Andrea Piñez Rodríguez y les voy a explicar los propósitos especiales de los párrafos. Párrafos con propósitos especiales. Los párrafos obedecen a propósitos como introducir al lector en el tema a tratar, servir de puente entre un párrafo y otro y concluir el tema desarrollado en el texto. Estos párrafos son 3 y se denominan introducción, transición y conclusión. Párrafos de introducción. Los textos pueden tener uno o más párrafos de introducción dependiendo de su complejidad. El propósito de estos párrafos es presentar el tema al lector. Generalmente estos aluden a uno o más de los aspectos que voy a nombrar a continuación. Antecedentes, planteamiento, importancia del tema, aspectos tratados, método empleado, clase de público al cual va dirigido el texto u los objetivos. Los escritores emplean estrategias retóricas en las introducciones para captar la curiosidad y el interés del lector, aludiendo a antecedentes del tema, expresando inmediatamente la posición que se va a sustentar en el texto, resumiendo un punto de vista que se va a refutar a lo largo del texto, mediante una anécdota, una analogía o una frase célebre, mediante una frase tomada de otro texto o mediante una cuidadosa selección de detalles pictóricos. También se puede mediante una pregunta retórica. A continuación veremos un ejemplo de párrafo de introducción. Atención amantes de los dinosaurios. ¿Alguna vez te has imaginado caminando junto a un tiranosaurio rex o descubriendo los secretos de un triceratops? Los dinosaurios son criaturas fascinantes que han capturado la imaginación de generaciones enteras. Desde el gigantesco brachiosaurio hasta el ágil velociraptor. Estos increíbles animales nos transportan a un pasado remoto lleno de aventuras y misterios.
En este emocionante viaje exploraremos el mundo de los dinosaurios, sus hábitats, hábitos alimenticios y algunas curiosidades sorprendentes. Prepárate para embarcarte en una aventura prehistórica que te dejará sin aliento. Ahora les explicaré por qué este cumple los requisitos de un párrafo de introducción. Primero, capta la atención inicial, comenzando con una llamada directa a los niños o a los amantes de los dinosaurios, utilizando un tono entusiasta y emocionante para captar su interés desde el principio. Segundo, utiliza la imaginación. Invita a los niños o al lector a imaginar escenarios emocionantes como caminar junto a un tiranosaurio rex y descubrir los secretos de un triceratops para despertar la curiosidad y la creatividad del lector. Tercero, da una introducción al tema. Nos dice que vamos a hablar sobre el mundo de los dinosaurios, destacando su fascinación y la capacidad de transportar a las personas a un pasado remoto lleno de aventuras y misterios. Y por último, explora el tema. Adelanta que en el texto se explorarán aspectos interesantes sobre los dinosaurios, como sus hábitats, hábitos alimenticios y curiosidades, prometiendo un viaje educativo y entretenido. Ahora hablemos sobre los párrafos de transición. Son párrafos cortos y carentes de una idea principal que contribuyen a darle cohesión al texto. Es decir, son párrafos que tienen una única función, la función de servir de puente o eslabón entre dos párrafos de desarrollo. Ahora hablaremos sobre dos tipos de párrafo de transición. El primero resume lo planteado antes de desarrollar una nueva idea. Leamos el siguiente párrafo de transición. Antes de adentrarnos en las maravillas del espacio exterior, recordemos lo fascinante que es nuestro propio planeta Tierra, con sus vastos océanos, altas montañas y diversidad de vida. Nuestro hogar ofrece un espectáculo natural incomparable. Ahora, con esa perspectiva en mente, es momento de explorar los misterios del universo que nos rodea. En este ejemplo, cabe recordar que este tipo de párrafo resume lo planteado antes de desarrollar una nueva idea. Este párrafo comienza recordándonos la importancia y la belleza de nuestro planeta Tierra, con sus características únicas como océanos y montañas. Este recordatorio sirve para establecer una base y preparar a nuestro lector para el siguiente tema, que será el espacio exterior. Así se crea un puente coherente entre los dos temas tratados, manteniendo la fluidez y la conexión del texto. Ahora hablemos sobre nuestro segundo tipo de párrafo de transición. Este indica lo que se planteará a continuación. Por ejemplo, leamos el siguiente párrafo. Hemos aprendido sobre las diferentes capas de la atmósfera y cómo protegen nuestro planeta. A continuación, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los fenómenos atmosféricos como las tormentas, los arcoíris y auroras boreales, para comprender mejor cómo interactúan con nuestra atmósfera y afectan nuestras vidas diarias. En este tipo de párrafo de transición se anticipa al lector sobre el contenido o tema que se abordará en la siguiente sección del texto. En este ejemplo que acabamos de leer, después de haber discutido las capas de la atmósfera, el párrafo introduce el próximo tema, los fenómenos atmosféricos. Al hacerlo, el lector se prepara mentalmente para recibir una nueva información sobre tormentas, arcoíris y auroras boreales, entre otras. Este párrafo funciona como un indicador claro de la dirección que tomará el texto, facilitando la transición y el mantenimiento del interés del lector. Ahora, ya sabiendo los dos tipos de párrafos de transición, hablaremos sobre los párrafos de finalización. Pueden ser uno o más párrafos que aparezcan al final del texto con el objetivo principal de indicarnos que el tema desarrollado va a llegar a su final. En ellos se evitan afirmaciones que no hayan sido justificadas en el cuerpo del texto. Es muy importante un buen final para fortalecer y hacer más atractivo el escrito para nuestros lectores. Por ello, se emplean diversos recursos retóricos para poder lograrlo. Podemos parafrasear la tesis o idea central de todo el texto.
expresar una conclusión o una reflexión, sugerir una línea de acción o una solución, finalizar con una frase célebre, hacer una advertencia o presagiar un resultado, o formular una hipótesis. Ahora vamos a ver un ejemplo de párrafo de finalización. Al explorar las maravillas del universo y las complejidades de nuestra atmósfera, hemos adquirido una comprensión más profunda de los fenómenos naturales que nos rodean. A lo largo de este viaje hemos descubierto la belleza de nuestro planeta y la intriga del espacio exterior. Es fundamental recordar que aunque la ciencia nos brinda respuestas, también nos invita a seguir explorando y preguntando. Como dijo una vez Carl Sagan, la ciencia es un método para evitar que nos engañemos a nosotros mismos. Por lo tanto, sigamos siendo curiosos, mantengamos nuestra pasión por el descubrimiento y continuemos explorando los misterios que el universo tiene para ofrecernos. En este párrafo podemos ver que se resumió lo discutido, ya que el párrafo comienza resumiendo lo que se ha explorado y aprendiendo a lo largo del texto, haciendo referencia a las maravillas del universo y las complejidades de la atmósfera. Segundo, tiene la expresión de la idea central. Luego que se presenta una reflexión que refleja la idea central del texto, que es la más importante de la curiosidad y descubrimiento en la exploración de los fenómenos. Por tercero, se presenta una cita célebre, en donde se incluye una cita de Carl Sagan, un reconocido astrónomo y divulgador científico, para reforzar la importancia de la ciencia como un método para buscar la verdad y evitar engaños. Por último, hay una conclusión, donde finalmente se concluye el párrafo y el texto en general, invitando a los lectores a mantener su curiosidad y pasión por el descubrimiento y a seguir explorando los misterios del universo. Hola, soy Cristian y ahora hablaremos sobre procedimientos de desarrollo. Bien, procedimientos utilizados en el desarrollo, un párrafo. Independientemente del propósito al escribir, sea escribir, narrar, argumentar o exponer, es crucial que el autor incluya en sus párrafos suficientes detalles para permitir un desarrollo adecuado de sus ideas. La calidad de los detalles no radica en su cantidad, sino en cómo se interrelacionan entre sí. El escritor elige cuidadosamente los detalles más pertinentes y descarta aquellos que no contribuyen a la realización de sus objetivos comunicativos. Por eso, en un texto bien organizado, una afirmación va acompañada de evidencias, una opinión del acontecimiento que la sustente, una abstracción de hechos concretos que la ilustren. Eh, Uno de estos tipos de párrafos son de razones múltiples, en el cual el escritor cita razones que demuestren la veracidad de la afirmación hecha en la idea principal. Los párrafos que siguen este procedimiento tienen oración temática y son muy comunes en textos como argumentativos o expositivos. Este puede ser uno de los procedimientos más utilizados para desarrollar las ideas de un párrafo. Cuando la idea central no es sustentada con suficientes argumentos, resultan párrafos sin unidad. Cuando las evidencias que reafirman la idea principal son muy numerosas, resultan párrafos demasiado extensos, por lo cual algunos escritores tienden a escribir más párrafos, pero la idea principal se mantiene en el primer párrafo y los demás dependen semántica y lógicamente de este. Hay que recordar que estos párrafos que resultan de las otras ideas tienen una misma extensión, el uno y el otro. Un ejemplo de este párrafo sería la desnutrición puede presentarse también por una o varias de las siguientes razones. Cuando la madre embarazada no se alimenta bien, por lo cual su bebé no recibe los nutrientes necesarios, cuando la madre suspende muy rápido la leche materna al bebé, cuando no se tratan las enfermedades en forma oportuna y adecuada, y cuando no existen buenas condiciones higiénicas en la vivienda, entre las personas y los espacios donde habita el niño. Cada una de estas razones proporciona un tipo diferente de apoyo a la idea principal sobre la desnutrición. Otro tipo de párrafo que podemos ver es el de comparación y contraste,
En este procedimiento se toman objetos, situaciones y acciones similares entre sí. La comparación señala similitudes, el contraste las diferencias. La comparación permite comprender una cosa por su similitud con la otra y el contraste permite distinguir una cosa de otra con la que es similar. Hay párrafos en los que solamente se señalan las semejanzas, en otros pues solamente se aluden a las diferencias y en algunos se aplican simultáneamente los dos procedimientos. Ahora veremos un ejemplo de este tipo de párrafo en el cual pues se expone el huracán y el tornado son dos fenómenos meteorológicos naturales que ocasionan vientos muy fuertes y dañinos, pero presentan grandes diferencias. Ahí estamos aplicando tanto la comparación como el contraste. En la comparación podemos ver que son similares al ser dos fenómenos meteorológicos y en el contraste pues nos lo presentan a continuación, en el cual dicen que los huracanes se pueden predecir, suelen tener un diámetro de 500 y 1800 kilómetros, duran varios días o semanas, producen vientos de hasta 240 kilómetros por hora y se originan en el océano, únicamente en las latitudes tropicales. En cambio, podemos observar este conector que es de contraste. Los tornados no se pueden predecir, suelen tener un diámetro de 250 metros, duran algunos minutos y producen vientos de hasta 500 kilómetros por hora y se originan en tierra. También otro procedimiento es razonamiento por analogía. La analogía es un tipo especial de comparación en la que se relacionan las cualidades compartidas por dos objetos, sucesos o situaciones distintas. Por medio de ellas intenta explicar una situación en términos de otra. Los párrafos que se desarrollan mediante este tipo de razonamientos son muy comunes en los textos argumentativos y en los de carácter expositivo. El razonamiento por analogía es útil para sugerir, pero no para demostrar, a causa de sus limitaciones. No hay que olvidar que la comparación parte de dos cosas diferentes en su esencia. Una de sus ventajas es que permite explicar asuntos complejos o desconocidos a través de cosas sencillas y de fácil comprensión. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la cartilla de lenguaje de grado tercero de Colombia Aprende, en el cual aplican una analogía muy interesante en la cual dicen que un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de un tragaespadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verne, la timidez de una violeta, la audacia de una trampa de acero y el entusiasmo de la pólvora. Y cuando hace algo tiene 5 dedos índice en cada mano. Podemos observar que se aplican muchas analogías en este ejemplo, ya que lo están comparando con el apetito de un caballo, con la digestión de un tragaespadas, que pues es una exageración también, la energía de una bomba atómica, haciendo alusión que pues un niño tiene demasiada, es muy hiperactivo o pues no se cansa muy fácil, que digamos. Otro procedimiento es el de detalles pictóricos. Este procedimiento es propio de los párrafos de carácter descriptivo. El escritor quiere que el lector se forme una fiel imagen de un determinado marco espacial, de una persona, de una situación, y para esto selecciona los detalles más sobresalientes que hagan efectivo su propósito. Sin embargo, hay que tener presente que un escritor no actúa como una cámara fotográfica. Todos los detalles del cuadro, incluso de menor importancia. Por eso, el escritor tiene que seleccionar solamente ciertos detalles pictóricos del elemento que describe para comunicar así la idea que desea. En el siguiente ejemplo, vemos cómo describen una gota de agua. A esta gota que rueda por el cristal me la imagino navegando en un ancho río o en el mar azul, hasta que el sol le dio tanto calor que la hizo subir al cielo. Después subieron otras gotas y formaron hermosas nubes y, como eran muchas gotas y pesaban tanto, regresaron a la tierra en forma de lluvia. Mi tío dice que hay lugares tan fríos en el mundo que cuando las gotas se acercan a la tierra se convierten en unos copitos helados que se llaman nieve. Podemos ver en este ejemplo cómo se describen características pues de una gota.
tanto el color como el ciclo que generalmente sucede cuando es evaporada por el calor, cuando forman nubes, le da una cualidad de hermosas nubes y es muy descriptivo en su contenido. Ahora vamos al procedimiento de enumeración. Un párrafo se desarrolla utilizando este método al enumerar en la oración temática los aspectos a tratar en el texto y se pretende jerarquizar las ideas ahí presentadas. Este procedimiento se utiliza comúnmente en los textos expositivos y argumentativos. Tenemos el siguiente ejemplo. Una vez un hombre atrapó un pájaro. El pájaro le dijo, como prisionero tuyo, no te soy de utilidad alguna, tampoco si me matas. En cambio, si me dejas en libertad, te daré tres valiosos consejos. El primer consejo te lo daré estando aún en tu mano, el segundo cuando vuele a una rama y el tercero al llegar a la cima de la montaña. Podemos ver cómo el escritor de este fragmento eh, jerarquiza los consejos pues en orden en el que el pajarito se los va a dar al hombre que lo atrapó. Hola, mi nombre es Natalia Sequeda y voy a continuarles explicando los procedimientos utilizados en el desarrollo de un párrafo. Definición. En un texto es necesario definir términos, conceptos y otros elementos tal como lo concibe el autor. Y para lograrlo no es suficiente una sola oración, sino un párrafo completo. Las experiencias del autor y el uso de imágenes como ejemplos son recursos claves. En este tipo de párrafos se presentan las características del tema a tratar, qué es, para qué sirve, en dónde se ubica. A continuación les voy a presentar un ejemplo de párrafos de definición. Eh, los organismos del reino Monera son muy pequeños, por eso decimos que son microorganismos. Entre ellos hay muchísimos tipos de bacterias. Algunas pueden realizar la fotosíntesis, otras se alimentan de nutrientes que encuentran en el lugar donde viven, por ejemplo en el agua. La mayoría viven en grupos muy grandes llamados colonias. Una forma de reproducirse es mediante la división de un individuo en dos, conocida como fisión binaria. Es tomado de una cartilla del Ministerio de Educación Nacional, esto de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para grado cuarto. En este párrafo se definen los organismos del reino Monera, cómo se alimentan, dónde se encuentran, cómo viven y cómo se reproducen. El siguiente procedimiento es el análisis de causas. En este procedimiento se analizan las causas entre las partes de un proceso, se presentan de dos formas. Presentando primero las causas que llevan a la conclusión, en este caso el efecto producido por las causas, o bien el párrafo comienza enumerando los efectos para seguir con las causas que lo producen. No se presenta la idea central de forma explícita en una oración temática porque la idea central es el conjunto de causas de lo que se afirma. Este procedimiento se utiliza comúnmente en textos informativos. Este es un ejemplo de un párrafo de análisis de causas. Cuando un grano de polen de una planta se deposita sobre el estigma de una flor de la misma especie de planta, ocurre la polinización. Este proceso sucede por acción del viento, el agua o los animales. Es tomado también de una cartilla del Ministerio de Educación Nacional de Ciencias Naturales para grado cuarto. En este párrafo primero se presenta la causa que es que se deposita el grano de polen en una planta de la misma especie y el efecto es la polinización que se da por acción del viento, el agua o los animales. Continuamos con el siguiente procedimiento que es combinación del procedimiento. Al escribir un párrafo se puede hacer uso de los diferentes métodos dependiendo del propósito de quien lo escribe. El escritor combina y utiliza los procedimientos que crea necesarios para desarrollar sus ideas. Ejemplo de un párrafo en el que se combinan los procedimientos.
Para tomar el oxígeno del aire o del agua, los animales han desarrollado diferentes órganos. En las esponjas, por ejemplo, el oxígeno pasa del agua directamente al interior de las células. En la lombriz de tierra y en la rana, el oxígeno entra a través de la piel. Eso se denomina respiración cutánea. Las arañas y los insectos tienen tranquias, que son tubos que conducen el oxígeno al interior de todos los órganos, mientras que los peces tienen branquias que capturan el oxígeno que penetra por las agallas. Los demás vertebrados tienen pulmones como el ser humano. He tomado también una cartilla del Ministerio de Educación Nacional de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para quinto grado de primaria. Bueno, en este ejemplo se hace uso de dos procedimientos, el de definición y comparación. Primero, porque el de definición, porque se presentan ejemplos para mostrar cómo los diferentes seres vivos han desarrollado diferentes órganos para tomar oxígeno y se explica, se define qué partes utilizan esos animales para poder respirar, ya sea dentro del agua o en la superficie, y la vez se compara entre los diferentes seres vivos, los organismos los órganos que utilizan para poder respirar, ya sea dentro o fuera del agua. Ahora, los textos de un solo párrafo. Cuando un texto está conformado por un solo párrafo, en él aparecen los mismos elementos que se pueden identificar en uno formado por varios párrafos, una introducción, un desarrollo y un final. La diferencia radica principalmente en la extensión y la profundidad que el escritor le da al desarrollo de los aspectos aquí tratados. Esto depende también de la complejidad del asunto y del interés o necesidad del escritor en profundizarlo. Bueno, en la introducción de los textos de un solo párrafo, hay una o dos oraciones de introducción y la oración temática donde el autor expresa su concepción sobre el tema. En el desarrollo, las oraciones subtemáticas introducen aspectos del tema y se desarrollan mediante una o dos oraciones. Se hace uso de las expresiones de transición. En la conclusión se presentan con una o dos oraciones finalizadoras, las cuales dan a entender que se llegó al final y que se logró el propósito. En estos tipos de texto se presentan los mismos elementos que tendría un texto con mayor extensión, pero en lugar de que sus ideas se desarrollen en los párrafos, las ideas se presentan en oraciones. Aquí un ejemplo de un texto de un solo párrafo. En el movimiento de la luna alrededor de la Tierra hay ocasiones en que ésta se interpone entre el Sol y la Tierra, y entonces no podemos ver el Sol porque la luna lo tapa con su sombra. Otras veces la Tierra se interpone entre el Sol y la luna, y entonces no vemos la luna porque la Tierra la tapa con su sombra. A esos fenómenos se les llama eclipses. Un eclipse de Sol ocurre cuando la luna oculta el Sol, y un eclipse de luna ocurre cuando la Tierra oculta la luna y no deja que el Sol la ilumine. Estas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden pasar a la descripción del video, allí encontrarán 4 links. El primero los conducirá a una actividad para poner en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy del párrafo comunidad textual. Y los otros enlaces los llevarán a 3 diferentes blogs en donde encontrarán mucha información interesante si quieres ampliar tus conocimientos. ¡Nos vemos!